Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por este momento maravilloso, privilegiado que tenemos nosotros de poder estudiar la palabra bendita de nuestro amado Salvador y Dios Jesucristo, cuyo estudio en esta oportunidad se titula ¿Conoce usted a Jesús de Nazaret? Y el texto base lo tenemos en el Evangelio de San Juan 45 y 46. Y el pasaje de estudio lo tendremos en Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24 y 36, con otros pasajes paralelos afines al tema. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, en esta oportunidad estaremos estudiando entonces este tema precioso como lo es: ¿conoce usted a Jesús de Nazaret? ¿Sabe usted quién es Jesús de Nazaret? ¿Confía usted en Jesús de Nazaret? Estas interrogantes más otras respecto a Jesús de Nazaret, hágase usted mismo y respóndase conforme a la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Gloria a Dios. Entonces el texto base para este tema está en San Juan 1, 45 y 46. Y dice la palabra del Señor: Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: ven y ve. Aleluya. El pasaje de estudio, Hechos 2, 22 al 24 y el 36. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos estar seguros y convencidos que en quien hemos depositado toda nuestra fe, nuestra esperanza de salvación y vida eterna, es Jesús de Nazaret. O es lo mismo decir Jesús Cristo. Aleluya. O decir Jesús el Mesías de la casa de Israel. De las tres maneras nos referimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es de quien el hombre pecador debe sujetarse, debe tener esperanza,
en el perdón de sus pecados y la vida eterna. En verdad, como dice la plática de Felipe con Natanael, allá los apóstoles del Señor, los dos fueron apóstoles del Señor Jesucristo. Usted puede leer ahí, en San Mateo, ahí va a ver la lista de los apóstoles. Pero aquí en San Juan 1, cuando el Señor comienza a reunir a sus seguidores, a sus discípulos, y después los nombra como sus apóstoles, ¿verdad? Dice que iba Felipe con el Señor y ahí va Natanael, dice. Y dícele Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Mire, ya el Señor Jesucristo estaba profetizada su venida, mas no se sabía quién era, ¿verdad? Ni cómo se iba a llamar. Entonces, Felipe claramente, como recuerda que eran judíos, ¿verdad? Israelitas, de la casa de Israel, ¿verdad? Sabían muy bien, conocían muy bien sus profecías, ¿verdad? Entonces, de quien escribió Moisés, dice en la ley. Mire, y los profetas también escribieron de Jesús. A Jesús, dice. ¿Qué Jesús? Tantos Jesús que habían en esa época. ¿Cuántos? ¿A quién se refería Felipe? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole a Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Fíjese que era tan pequeña la aldea, tan pobre, que los judíos no la tenían en cuenta. Además de que pueblo de gentiles, ¿verdad? Pero el Señor ahí se crió, como vamos a ver. No es que ahí haya nacido, él ahí se crió. Y todos lo tenían por nativo de Nazaret. Por eso Natanael le dice, de Nazaret puede haber algo de bueno. Dícele Felipe, ven y ve. Como quien dice, ven y convéncete. Ven y conócelo. Ven y míralo. Nosotros en esta oportunidad, y como siempre lo hemos hecho, invitamos a los que nos escuchan por este medio a venir a las Escrituras, a conocer quién es Jesús de Nazaret, quién es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, ¿verdad? Y poner toda nuestra confianza plenamente en Jesús de Nazaret. Muchos también dicen Jesús el Galileo, ¿verdad? Pero no, de Nazaret, porque ahí se crió. Entonces, claramente estamos convencidos, porque en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, San Juan 5:39, el Señor nos manda a escudriñar la Biblia. Si queremos conocer plenamente a nuestro Señor Jesucristo, la fuente es la palabra de Dios. Ahí no hay engaño, ahí no hay mentira, ahí es la verdad. Siempre y cuando sea la versión antigua. Recuerde eso. Ahorita en la actualidad están reescribiendo la Biblia. ¿Fíjese usted? Reescribiendo la Biblia. Están volviendo a hacer otra Biblia. Con los mismos pasajes, pero cambiándole. Un ejemplo de ellos es cuando los judíos traen a la mujer adúltera a Jesús, ¿verdad? Con las piedras en las manos listos para matarla, pedradas. Lapidada. Y le dicen al Señor, Moisés mandó a matarla. La hemos hallado en el mismo acto del adulterio. ¿Tú qué dices? Mire, ¿se acuerda de ese pasaje? Pues ese pasaje lo adulteraron ya. ¿Y Jesús qué dijo? Mujer, ni yo te condeno, vete en paz. Mire, y no peques más, le dijo. Esa respuesta de Jesús la cambiaron. Y dice que también él la condenó. Mentira del diablo. Por eso, la versión antigua, hermano, para que su fe esté bien cimentada, conociendo perfectamente al Señor Jesús a través de su palabra.
porque los tiempos son peligrosos. Y así están adulterando la Biblia. Hay un montón de Biblias, vienen bien decoradas, pero como los pasteles, ¿verdad? Bien decorados. Pero puede ser pastel de limón. Así es que la versión antigua, 1909, para que usted sepa en quién está confiando. Ven y ve lo que Felipe le dijo a Natanael en esta tarde, en esta mañana, en este día, según sea la hora que nos escuche. Nosotros le invitamos, venga la palabra de Dios y conozca a Jesús de Nazaret, a Jesús Nazareno, a Jesús el Cristo, a Jesús el Mesías. Es el mismo personaje, es el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, el mismo Salvador, como lo vamos a ver en la palabra bendita. Entonces, Jesús le dicen Nazareno o de Nazaret, porque Nazaret es el nombre de la aldea, del lugar donde él se crió. Usted sabe que Jesús nació en Belén de Judea, como decían las escrituras, ¿verdad? Allá en Belén Efrata, allá nació el Señor. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Por qué no se crió ahí el Señor Jesucristo? Puesto que ahí estaba la descendencia de José y María. Y dice en San Mateo 2, vamos a leer el pasaje que tenemos en San Mateo 2, 7 y 8, 12 y 13. Dice, hablando de la Navidad del Señor Jesús y por qué se le llama Nazareno. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. ¿Se acuerda la historia de los reyes magos, verdad? No es que sean reyes, la Biblia dice que sean reyes, ¿verdad? Sino que era gente entendida en astronomía. Pues bien, estos personajes del oriente, ¿verdad? Llegaron a buscar al rey de los judíos y fueron a dar con Herodes. Y usted sabe la historia. Pues Herodes, hablando nuevamente con los visitantes, ¿verdad? Del oriente, los llamó a los magos, dice, y entendió el tiempo que había transcurrido ya desde el aparecimiento de la estrella que anunció el nacimiento del Hijo de Dios, aleluya. Dice el 8, y enviándolos a Betlehem, dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mire el mentiroso. Ustedes saben cuáles eran las intenciones de Herodes, ¿verdad? ¿Por qué los envió a Belén? Porque allá había nacido el niño. Allá estaba profetizado que ahí iba a nacer el Salvador de Israel y el Salvador de la humanidad. Por eso lo mandó allá, porque allá nació Jesús, en Belén de Judea. Y dice el versículo 12 y 13, siempre de Mateo 2. Mire cómo dice. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Los magos del oriente se fueron a Belén, encontraron al niño, ofrecieron sus dones. Usted ya conoce la historia preciosa, maravillosa de la Navidad, ¿verdad? Y se acostaron a descansar. Recuerda el camino que habían recorrido. Porque dice que avisados por revelación en sueños. Es decir, que ellos estaban durmiendo. ¿Mm? ¿Qué les dijo el ángel? Que no volviesen a Herodes. Herodes les dijo, vayan y regresen. Y me dicen a mí dónde. ¿Quién es? Para que yo vaya también y le adore. ¿Mire? Pero a los magos les dijo el Señor, por revelación, que no volviesen a Herodes. Entonces, ¿qué hicieron los magos del oriente?
se volvieron a su tierra por otro camino. Mire que bien obedientes a la revelación divina, ¿verdad? Y dice el versículo 13, y partidos ellos, o sea, los magos del oriente se fueron. He aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José. José, recuerde que era el esposo de María, que cuando vino María y quedó embarazada, ella no se había casado con José todavía. Era compromiso que había entre los dos, compromiso de matrimonio. Era la prometida de José. Y ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Ya vamos a ver más. Pero entonces está José también durmiendo con su esposa, porque ahí, hasta ahí ya era su esposa, mas no consumado el hecho matrimonial, ¿verdad? Con su esposa y el niño Jesús. Cuando se aparece el ángel del Señor en sueños también a José, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ah, bueno, se tuvo que ir José con el niño y con su mamá, la Virgen María, a Egipto por mandato del Señor. ¿Miren? Y huye a Egipto. ¿Cuándo es que uno huye? Cuando está en peligro, ¿verdad? Cuando está en peligro, uno tiene que huir del peligro. Se fueron a Egipto. Y estate allá hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes, oiga, el rey Herodes, buscará al niño para matarlo. Entonces, como Herodes se vio burlado por los magos, se encendió más su ira, su enojo. ¿Y por qué él no quería otro rey a la par de él que lo destronara, verdad? ¿Para qué iba a ir a buscar al Señor Jesús? Dice, para matarlo. Por eso tuvieron que irse de Nazaret, de Belén. Ahí nació el Señor, en Belén. Y tuvieron que irse de ahí a esconderse a Egipto. Caminaron bastante. Según el mapa de Israel, Egipto de Jerusalén está lejos y a pie, ¿verdad? Y dice el versículo 19 y 20. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto. Quiere decir que Herodes fue buscando al niño entre tantos niños. ¿Qué pasó? Mató a todos los niños. Porque entre ellos la esperanza de Herodes era haber matado también al niño Dios, al niño Jesús, al rey de Israel. Mire. Pero Herodes tuvo que morir. Muerto Herodes, dice, después de su sangrienta, de su satánico proceder, murió. Entonces el ángel del Señor aparece en sueños otra vez a José, allá en Egipto, y le dice, levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. ¿Con quién dice? Y regrésate a Israel, ¿verdad? Toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Que muertos son los que procuraban la muerte del niño. Oiga, murió Herodes. Y hacer cuántos más, ¿verdad? Muertos son los que procuraban la muerte del niño. Y vino, o sea que se regresó José y su familia y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Mire, ya no se fue a Belén. Usted puede leer ahí todo el resto, ¿verdad? Del capítulo. Todo el capítulo completo, léalo, está preciosa la historia de la Navidad. Se regresó, pero ya no a Belén, porque tuvo temor, porque otro hijo de Herodes estaba gobernando ahí, había quedado de rey en Judea. Y recuerde que Belén pertenecía a Efrata, que son territorios de Israel, de Judea. Digamos que Belén era caserío de la aldea de Efrata, ¿verdad? O aldea, Belén, aldea, municipio Efrata, cabecera Judea.
por entenderlo mejor en nuestro tiempo. Entonces, se regresó, pero ¿a dónde? A Nazaret. ¿Cuál es el propósito? Aquí había un propósito divino. Recuerda que había, o en la palabra de Dios hay una profecía, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ya estaba profetizado que nuestro Señor Jesucristo se le iba a llamar el Nazareno. Mire qué lindo. Entonces Jesús de Nazaret es el mismo Jesús nacido en Belén Efrata de Judea. El mismo niño Dios. ¿Verdad? Como vamos a estar avanzando en estos estudios, si Dios nos lo permite y nos alcance el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso al Señor Jesús se le conoce como Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret, porque él se crió, vivió en Nazaret de Galilea. Por eso también se llama Galileo, ¿verdad? Vamos a conocer un poco de su biografía como Jesús de Nazaret. Es la misma biografía de Jesucristo, porque es el mismo, aleluya. Así como nosotros creemos que el Mesías, que el Cristo, que Jesucristo es uno de las tres divinas personas. Así, tenemos que identificar al Señor Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Es el mismo. Es el mismo. Allá los judíos no creen en Jesús Nazareno, ni Jesucristo tampoco, porque dicen que él no es el Mesías, porque el Mesías tenía que nacer del linaje de David y en Belén de Judea. Y como recuerde que ellos no leen el Nuevo Testamento, el día que uno de ellos lee el Nuevo Testamento, se convierte en Jesús, porque en el Nuevo Testamento está toda la biografía, aleluya, del Mesías. San Juan 1, 1 y 14, usted ya lo sabe de memoria. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mire, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús el Mesías, de Jesús Nazareno. Mire, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Es el mismo. No tema usted de llamarlo Jesucristo o Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. Es el mismo Jesús de la Biblia. Gloria a Dios. El verbo, Jesús, ya sea que le llamemos Nazareno, el Mesías, el Cristo, estaba profetizado que también se llamaría así, Nazareno. Jesucristo o Jesús de Nazaret es el mismo Emmanuel, porque es el mismo personaje, Jesús, Emmanuel. Mire, Mateo 1, 18, 21 y 20, del 21 al 23, 18 del 21 al 23, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, oiga, eran nada más prometidos, ¿verdad? Antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Oiga, pues, ¿quién concibió? ¿O de quién concibió la Virgen María? Del Espíritu Santo. Y el ángel le dijo, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, he aquí la Virgen concebirá, oiga, y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, aleluya, que declarado es con nosotros Dios.
Aquel niño que nació de la Virgen María en Belén Efrata y que lo criaron en Nazaret es Emmanuel. Él es Emmanuel. Imagínense al Señor Jesús recorriendo las tierras de Galilea, las tierras de Judea. Usted ha leído los evangelios y dice que anduvo aquí, anduvo allá el Señor con sus apóstoles y discípulos predicando, ¿verdad? A 4 días de distancia de la aldea de Lázaro, ¿verdad? Mire, 4 días de distancia de la aldea de Lázaro, Betania, que está a las afueras de Jerusalén. Allá andaba el Señor recorriendo a pie. Mire, imagínenselo. Él es Emmanuel, aleluya. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros o con nosotros Dios. Imagínenselo e identifíquelo. Dios con nosotros. Jesús es Dios. Aleluya. No podemos nosotros hacer diferencia entre Jesús de Nazaret y Jesucristo. No se puede, es el mismo. Aleluya. Él es Emmanuel. Es uno con el Padre. Usted ha leído San Juan 10:30. Uno con el Padre. Mire. Una cosa somos, dice el Señor Jesús, San Juan 10:30. Él y el Padre, yo y el Padre, una cosa somos. El Padre y yo, una cosa somos. Dios y yo, una cosa somos, dice. Como usted lo entienda. Uno con el Padre. Aleluya. Jesús, 100% hombre. Por eso lo miraban y decían Jesús de Nazaret. Hombre. Niño, adolescente, joven, hombre. Ahí vieron las generaciones de Nazaret, de Galilea, crecer al Señor Jesucristo, aleluya. Y como lo miraron en Nazaret, decían Jesús Nazareno. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Aleluya. Jesús de Nazaret es el unigénito Hijo de Dios. Él es. Cuando Juan lo bautizó en el río Jordán, miren, el Señor de esas tierras iba, de las tierras de Galilea, ya sea Nazaret, Capernaum. Usted puede leer ahí. Cuando lo bautiza Juan el Bautista, ¿verdad? Se abre el cielo, aleluya. Desciende el Espíritu Santo sobre de él cuando sale de las aguas y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Mire. Y ahí todos los que lo vieron, no sabían que era Jesús el Mesías, Jesucristo, no. Era Jesús de Nazaret el que estaba bautizando Juan. Mire. Y la voz dice, este es mi Hijo amado, el ungido, el Cristo, el Mesías. Pero a Jesús lo conocieron primero por Jesús de Nazaret. Por eso allá Natanael le dijo a Felipe, aleluya, es que me da gozo que usted y yo ahora conozcamos 100% lo que Dios ha permitido que conozcamos de Jesús, su Hijo. Dice Natanael, de Nazaret puede haber algo de bueno, aleluya. De ahí venía el Mesías, ahí se crió el Mesías, él era el Mesías, él era el Cristo, el Salvador. Gloria a Dios. Todos lo vieron a él bautizarse. Oiga, después que oyen la voz, este es mi Hijo amado. Mire, como dice en Lucas 1:35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también los santos será llamado Hijo de Dios. Mire, ahí estaba el Hijo de Dios. Por eso oyeron ellos que el que estaba bautizando Juan
el cielo decía, este es mi hijo amado. Miren, es una gran bendición el tener nosotros en esta hora la palabra de Dios, la oportunidad de leerla sin adulterar. Este es mi hijo amado. Jesucristo o Jesús de Nazaret es el mismo creador del universo. Su poder, aleluya, inigualable. Su poder, porque él es omnipotente, Jesús de Nazaret. Y andaba caminando, porque vino a este mundo como hombre. Él no echó mano de su poder divino, de su deidad. Él renunció a usar su poder divino y se sometió al poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en él obrara y él fuera obediente totalmente a Dios hasta la muerte, dice, muerte de cruz. En Filipenses usted puede leer ahí que él se anonadó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Por eso usted lo miraba caminando a través de la palabra de Dios. Lo miramos navegando, usando una barquita, ¿verdad? Para trasladarse. Aunque también lo miramos caminando sobre las aguas del mar de Galilea. También estamos viendo ahorita cuando la higuera se seca porque no tenía un fruto para que él saciara su apetito. Maldijo la higuera y se secó la higuera. Vemos ese poder haciendo los milagros de sanidad, resucitando muertos. Vemos ese poder de Dios en Jesús de Nazaret. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, aleluya, el ungido de Dios, el enviado de Dios a este mundo para salvar al mundo. Él es el Salvador. Jesús de Nazaret, como hombre, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesucristo, Jesús el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y sabe, dice Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, oiga, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Mire qué poder, porque Dios, el que creó de la nada, todo lo que existe en el universo, aquí en la tierra, todo, la vida misma. Él es el creador. Confesemos su nombre. Jesucristo, Jesús el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret. De las tres maneras, usted puede amarle y confiar plenamente que el Jesús que se crió en Nazaret de Galilea es el mismo Jesús que nació en Belén de Judea. Dice Apocalipsis 19 que Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno es el Rey de Reyes. Aleluya. Dice 19:11-16. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos, oiga, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Oiga, hay nombres que aún son misterio. Dios no lo ha querido revelar al hombre. Nombres que identifican al Señor Jesucristo ya glorificado, ahí en el cielo. Y estaba vestido, dice, de una ropa teñida en sangre. Oiga, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Aleluya. En el principio era el Verbo, dice Juan 1:1, ¿verdad? Es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían.
en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Oiga, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Oyó? Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Es el mismo Señor, el mismo Verbo de Dios, el mismo Rey de Reyes, que muy pronto vendrá por su iglesia porque lo prometió. Y como es Dios, poderoso es para cumplirlo. Y como dice en su palabra, que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Aleluya. Hay plena confianza en el Señor Jesucristo. Hay plena confianza en Jesús el Mesías. Hay plena confianza en Jesús de Nazaret, que es el mismo Hijo de Dios. Aleluya. Jesús de Nazaret es el alfa y la omega. Es el personaje que se reveló a Juan en Apocalipsis. Es el mismo. Dice Apocalipsis 1, perdón, Apocalipsis 1:3. Dice, perdón, hermanos. Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Oiga, el Cordero de Dios, ya sacrificado, ya presente ante el Padre en los cielos, ¿verdad? Con la misión cumplida de la redención del hombre pecador. Aquí lo identifica el apóstol Juan, que es quien recibe la revelación de Apocalipsis. Cuando los reinos de esta tierra con el anticristo se enfrentan al Señor Jesús para pelear con él cuando él venga en su segunda venida, ya a defender a su pueblo Israel. Dice que pelearán contra el Cordero, dice, contra Jesús. Y el Cordero los vencerá. Oiga, aquí lo crucificaron, lo golpearon, hicieron cuanto quisieron con él, porque como hombre, esa era su misión. A eso venía él. Pero ahora ya, como Dios, aleluya, ya con su cuerpo glorificado, viene nuevamente a la tierra a defender allá, a Israel, a ese estado glorioso de Israel, amado de Dios. Cuando esté rodeado por todo el mundo para combatirlo, el único que viene a defender a Israel es el mismo Señor Jesús, el Mesías, que Israel hoy en día no reconoce como su Mesías. Él mismo viene, pero dice que ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, amén, y el Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes están con él? La iglesia, nosotros. Por eso insistimos en que usted, amigo, que aún no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, que aún no ha venido a buscar el perdón de sus pecados, venga hoy, ahora que la iglesia todavía está aquí en la tierra, porque al irse la iglesia se cerró la puerta de la oportunidad para ser salvo. Los llamados somos nosotros. Todo aquel que en él cree, dice, sea salvo. Todo aquel nos incluye a todos. Entonces, con él estaremos cuando él venga en su segunda venida. Esto es maravilloso. Da consuelo. El Cordero de Dios. Juan
cuando ve al Señor Jesús que iba a las aguas bautismales, lo bautiza y ve que el Padre habló del cielo, identificándolo como su hijo, ¿verdad? Juan a partir de ahí reconoce que Jesucristo, Jesús de Nazaret, el que estaba ahí con él, el que llegaba en ese momento, ahora lo identifica como el Cordero de Dios. He aquí, dice, el Cordero de Dios. Mira, el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice Juan el Cordero de Dios? Recuerde que en Israel la gente o los judíos, ¿verdad? Tenían por costumbre sacrificar un corderito. Y la sangre de ese corderito servía para que el que ofrecía el sacrificio, el cordero, el dueño del cordero, fuera justificado por sus pecados, ¿verdad? Entonces, acabando de una vez por todas el Señor con el pecado, mandó a su Hijo a este mundo. Por eso dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan 1:29. El siguiente día, o sea, el siguiente día del bautismo de Jesús, quiere decir, el siguiente día ve Juan a Jesús. Este Juan es Juan el Bautista. Ve Juan a Jesús, que venía él. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, ahí todos lo oyeron. Que Juan, el que estaba bautizando, le decía al pueblo de Israel, a los judíos que estaban ahí, que sabían muy bien qué es y para qué se usaba el Cordero. Mire, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como los corderitos, los animalitos, ¿verdad? Cubrían el pecado del dueño de ellos, porque eran dados en sacrificio. Así Dios daba en esta oportunidad su cordero, que era su propio hijo, en sacrificio, para quitar los pecados del mundo. Entonces, Jesús es Dios, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret es el Verbo de Dios, aleluya. Jesús de Nazaret es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Así es que nos gozamos grandemente. Dice en Apocalipsis 1:8, 10 y 11, yo soy el alfa y la omega. Oigan, Jesús de Nazaret. ¿Cómo es Jesús el Cristo? ¿Cómo es Jesús el Mesías? Él también es alfa y omega, porque es el mismo, principio y fin. Dice el Señor, que es y que era y que ha de venir. Jesús de Nazaret vuelve a la tierra. Vuelve. Primero, a cumplir su promesa con su iglesia. ¿Sabe cuál es la promesa que le hizo a la iglesia? Ya. En San Juan 14:3 dice claramente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba, de la hora de la prueba que va a venir a todo el mundo. Oiga, yo también te sacaré. Mire, vuelve a la tierra, pero ya glorificado. Ya glorificado. Aleluya. Recuerde que cuando resucitó, María no lo identificaba, no lo reconocía. Cuando el Señor le habló, fue que lo identificó. Raboni le dijo, y se apresura a abrazarlo, a adorarlo, y le dice, no me toques, le dice, ¿verdad? Usted ha leído ese pasaje del Evangelio. Ya glorificado. Cuando ven en las nubes, aleluya.
¿Sabe por qué se va a conocer el Señor? Por las marcas de los clavos. Esa es la identificación. Esa es la señal del Hijo del Hombre. Los clavos de su martirio, los clavos de su sacrificio, su crucifixión en la cruz, dejó huella en él. Son los clavos, son las marcas que dejaron esos clavos en sus manos gloriosas, en sus manos poderosas, en sus pies. Por eso se va a identificar al Señor en medio de su resplandor glorioso. Se le van a ver las marcas, porque Él viene en cuerpo nuevo. Aleluya. Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién estamos esperando? A Jesucristo, a Jesús el Mesías, el mismo Señor Jesús de Nazaret, el mismo, el Hijo de Dios. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Sigue diciendo Juan, versículo 10 y el 11, que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Mire, Dios, el Señor Jesucristo, ya en gloria, se revela a Juan, que Juan ahí también no lo conocía. Juan cuando lo vio dice que cayó como muerto a sus pies. Y el Señor le puso su mano gloriosa sobre su cabeza. Usted puede leer ahí. Lea todo el capítulo 1 de Apocalipsis. Se va a gozar. Su fe se va a fortalecer. Y le dice, no temas. Yo soy. Aleluya. Él viene. Pero ya no viene como Jesús de Nazaret. Aleluya. Viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Como el Dios Todopoderoso, como el omnipotente Dios, el Salvador, el Rey de Israel. Dice que Juan lo vio y lo describe Juan ahí. Color de su cabello, sus ojos como llamas de fuego, dice. Qué gloriosa esa imagen que tuvo Juan el apóstol, Juan el teólogo. Igualmente se llama Juan, el discípulo del Señor, ¿verdad? El que andaba con el Señor más jovencito de los seguidores del Señor, el hermano de Jacobo. Entonces, Jesucristo es el mismo Jesús de Nazaret, porque ahí se crió en Nazaret. Su gentilicio es Nazaret. Él es el Mesías de la casa de Israel. Él es el Mesías y que los judíos aún no lo aceptan, no lo reconocen. Dice Lucas 2, 10 y 11, mas el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire, el mismo ángel, allá en Belén de Judea, cuando nacía el Señor Jesús de la Virgen María, lo identifica como el Cristo, como el Mesías. Le da a conocer a los pastores de Belén, a los pastores que cuidaban las ovejas, dice, de su rebaño. Esto es precioso. Es Jesús quien está naciendo en Belén, pero que más tarde se lo llevan a Nazaret. Por eso se le llama Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. Él es el Mesías de la casa de Israel. Él es el Cristo. Mire.
En verdad que nos gozamos al escudriñar la palabra de Dios porque es ahí donde nosotros vamos identificando o vamos conociendo más del Señor Jesús, ¿verdad? Vamos conociendo más del Señor. No temáis, os doy nueva de gran gozo que ha nacido hoy. Y si usted lee San Juan 4, habla el Señor Jesús con la samaritana, la mujer de Samaria. Y en su conversación le dice el Señor, usted lo va a encontrar en San Juan 4, 25 y 26. En su conversación le dice la samaritana, sé que el Mesías ha de venir, le dijo, a quien le llaman Cristo. O sea que las dos formas le llamaban a él, lo esperaban a él como el Mesías y como el Cristo, la samaritana, al que le llaman el Cristo, dice. Porque en hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Nos dice, sé que el Mesías ha de venir. Y él nos va a declarar todas las cosas. Y dice el Señor Jesús, yo soy el que habla contigo. Aleluya. Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías de la casa de Israel. Y quienes creyeron en él, aleluya, formaron la primera iglesia del Señor Jesucristo. Mire, la samaritana se entró al pueblo de Samaria a contarle a todo el pueblo que había encontrado al Mesías de la casa de Israel, al Mesías que hablaban, de quien hablaban los profetas. Mire, ¿y a quién tenía enfrente? A Jesús de Nazaret. Yo soy, le dijo, el que habla contigo. Aleluya. Qué gozoso ese momento, qué grandioso. Ver, ¿verdad? Estar en ese momento ahí. ¿Y cómo lo van a identificar? Por las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. ¿Qué son esas heridas que se te ven? Le van a decir los judíos, ¿verdad? Y el Señor responderá, en la casa de mis amigos me la hicieron. Fíjese, en la casa de mis amigos. Ahí será el lloro de Israel, dice. Ahí será el crujir de sus dientes, que tanto tiempo predicarles el evangelio, que Jesús es el Mesías, que Jesucristo es su Mesías, que aquel Jesús de Nazaret que ellos menospreciaron por ser de Nazaret, no lo tomaron en cuenta, que era su Mesías, ni por las obras que ante ellos hizo, los milagros que hizo. Y ellos se lamentarán ese día. Usted puede leer en Zacarías 13:6. Usted lo puede leer. Dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, oiga, y los que le traspasaron, los judíos, los que lo llevaron a condenación de muerte, a Poncio Pilato, que ejecutó la orden, pero todo porque Dios así había establecido que su hijo fuera la propiciación por nuestros pecados. Dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Oiga, porque estamos predicando el evangelio de Jesús, que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, y no quieren creer, no quieren venir a él a confesar sus pecados y a buscar el perdón y convertirse al Señor, no quieren. Pero aquel día que lo vean, se lamentarán, dice. ¿Por qué se lamentarán? Porque en vez de ir para el cielo van a condenación eterna. Porque sus pecados no fueron perdonados. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Apocalipsis 1:7. Él es el Salvador, el único Salvador de la humanidad. La única esperanza que tenemos de salvación y vida eterna.
Jesús de Nazaret. Es Jesús el Mesías. Usted lo puede llamar de diferentes maneras. Padre nuestro, Padre eterno, aleluya. Príncipe de paz. Mire, Emmanuel. Porque Jesús es Emmanuel. Es Dios con nosotros. Porque Él es Dios. Mire, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ninguno, llámese como se llame, ninguno puede ser salvador. Nos puede dar la salvación. Porque para darnos la salvación, primeramente, tiene que ser el enviado de Dios a este mundo, ser sin pecado, ser puro, santo, inocente, ser hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Y solamente Él es el unigénito Hijo de Dios. Entonces, no hay otro que pueda pagar el precio exacto que demandaba la ley divina para darnos a nosotros en libertad de condenación. En ninguno hay otra salvación. En nadie más. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo de su naturaleza divina, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice el 17. Así es que ese es el evangelio. Lo estamos dando a conocer para que en aquel día usted, amigo, no sea uno de los que se lamenten el haber perdido la salvación de su alma, el ir a condenación eterna por no haber creído en Jesús y por no haberse sometido a su voluntad, como lo dice la palabra de Dios. Es el único camino, es el único medio por el cual podamos llegar al Padre, por el cual llegamos a la eternidad, a Dios, a los cielos. Nadie más nos lleva al cielo, nadie más nos lleva al Padre. El único es Jesucristo. No hay ningún rito ni ceremonia que podamos hacer para que nuestros muertos vayan al reino de los cielos. Nadie. No hay nada que podamos hacer. El único que lo hizo todo es Jesucristo. Por Él usted va al cielo. Por Él usted va al Padre. Jesús, San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Bien claro, ¿se entiende? Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único, Él es el puente, Él es el que nos une con Dios. Porque Él quita los pecados, quita el impedimento que tenemos para llegar al Padre. Entonces, para venir a Dios tenemos que venir a través de Jesús y poder llegar al Padre. Mire cómo dice 1 Timoteo 2:5, primera de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, oiga, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Mire, entre Dios y nosotros, la humanidad, está su Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre, para abogar por nosotros, para mediar entre Dios y nosotros. Él ruega al Padre que nos perdone. Él ruega al Padre, mire, por nosotros, por los pecadores que nos hemos arrepentido y que nos hemos rendido a Él. Él es el mediador, no hay otro que esté entre Dios y los hombres. Lo dice claramente 1 Timoteo 2:5. Palabra de Dios dada al hombre a través del apóstol Pablo. Dice, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Mire, Jesucristo hombre, Jesucristo de Nazaret. Cuando Jesús, nuestro amado Salvador,
moría en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que los judíos se enojaron con Juan y con Pilato, porque él escribió en, en un rótulo, mandó a hacer un rótulo para ponerlo sobre la cruz, porque así se acostumbraba. Se escribía el motivo de su muerte, ¿va? El motivo de su castigo. Entonces él mandó a escribir un rótulo. ¿Y sabe qué decía el rótulo? Juan 19:19. Pilato dice. Y escribió también Pilato un título, o sea, el rótulo, ¿va? Un título que puso encima de la cruz, oiga, y el escrito era, oiga cómo decía el título, Jesús Nazareno, oiga, Rey de los judíos, aleluya, Jesús Nazareno. Se enojaron los judíos con Pilato. No, le dijo, quita eso de ahí, no pongas eso ahí, le dijo, porque él dijo que era el rey de los judíos, ¿eh? Diciendo que ellos no reconocían a Jesús como su rey, ¿verdad? Pero lo reconozcan o no lo reconozcan, en el pasado, en el presente, en el futuro, Él es el rey, y no solamente de los judíos, sino del universo, aleluya, el rey de nuestras vidas, el rey de mi vida, nuestra esperanza de salvación y gloria eterna. Es Jesús de Nazaret, es Jesús el Cristo, el Mesías prometido a la casa de Israel. Jesús el Cristo viene en gloria, en majestad, en poder, y viene pronto. No nos movamos de nuestra fe. Confiemos plenamente en Él, porque Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a la casa de Israel. Es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Es nuestro único y suficiente Salvador. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Maranata. Jesús viene, aleluya. Ven, Señor Jesús. La honra y la gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.